Bueno, no. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast La Biblia bajo la lupa. En esta tarde, noche, día, dependiendo de cuándo nos estés escuchando, vamos a charlar de una historia muy conocida, pero que tiene muchísimas enseñanzas para darnos. Y vamos a buscar aprender qué es lo que Dios tiene preparado para nosotros a través de esta historia y poniéndonos un poco en la piel de los personajes, buscando entender cada vez más cada una de las enseñanzas que el Señor tiene en su palabra. Así que, sin más dilatación, sin más preámbulo, voy a pasar a invitar a hacer pasar a nuestro invitado de este día. Pablo, bienvenido. ¿Cómo estás? Pablito Chamorro, pastor de la iglesia. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo estás, Ese? Qué lindo escucharte y qué lindo poder participar de este episodio de la Biblia bajo la lupa. Saludo a todos los amigos y amigas que sé que cada día se están sumando más y bueno, participando de estas charlas informales. Perfecto. Bueno, esto es un poco lo que hablamos siempre, ¿no? La idea es poder compartir un rato entre amigos, charlar un poco como quien se sienta a charlar con un amigo, valga la redundancia, de cuando leíste Sí, algún texto y decís, che, mirá qué copado esto. La idea es poder compartir un poco así y que la gente también se pueda sentir en un vínculo de amistad como el nuestro. Así qué que, bueno, qué bueno. si te parece, vamos a charlar Dale, hoy. Hoy vamos a dale. charlar de la negación de Pedro. Yo le puse título La traición de Pedro porque como que queda más fuerte, Sí, ¿viste? Como que impacta sí, más. sí, Eh, Cuando uno lee los relatos estos, que de hecho está relatado en todos los evangelios, pero cuando sí, uno lee sobre este relato, se diferencian por ahí dos grandes hitos, ¿no? La traición de Judas, porque es más sí. grande, por supuesto, no es como el que vendió a Jesús, y la negación de Pedro. Pero yo me gustó verlo también como una especie de traición, porque ahora, bueno, lo vamos a ir charlando, pero viste que Pedro como que va faltando a su palabra una y otra vez, de hecho, a todas sus creencias, su temperamento, todo. Eh, Sí, entonces, entonces medio como que me pareció también una especie de traición, no solamente la negación del de conocer a Jesús, sino como el decir, loco, era su discípulo. sabés que justo cuando me pasaste el tema y hoy, ¿no? Porque le contamos también a los amigos que esto es algo, como decís vos, bien, bien espontáneo, bien Ujú, informal, como quien diría que estuviéramos ahora mismo tomando no sé, cafecito en el living de tu casa tal cual. y estamos compartiendo acerca de un episodio, un momento de la Biblia, ¿no? De un relato Ujú. histórico, sobre todo en este caso la vida de los discípulos de Pedro. Pero sabés que yo también me encontré con este título. Primero, felicitarte porque la verdad que generó mucha intriga, ¿no? Pero después también digo, pará, hay una confusión acá. Pedro, ¿viste? Leí a ver si yo tenía mal la data y si era la traición de Judas. Pero sabes que justamente pensé en lo que acabas de decir, realmente estamos conectados, porque Bien. pensé en eso, en que fue una traición, fue una especie de traición Ujú. porque si bien no implicó vender a Jesús o entregar a Jesús como en el caso de Judas, sino que, pero también fue una traición a su promesa, a él mismo, ¿no? Porque Tal cual. acababa de hacerle una promesa increíble a Jesús, que seguro la vamos a repasar, y se traicionó de alguna manera, negando a Jesús, se traicionó a Jesús y a él mismo. Ujú, tal cual. Bueno, mira, repasemos rapidito la historia para aquellos amigos que nos escuchan que tal vez no están muy familiarizados. Eh, Dale. Jesús tenía su grupo de sus discípulos, ¿sí? Los apóstoles, era a los que él les enseñaba de forma directa, eran los que tenían el contacto cara a cara con Jesús, que de hecho me muero de envidia por haber sido uno, Qué bueno ser uno de los 12, ¿no? no, ¿sabés Me qué? muero. No, una locura. ¿Te imaginas en una montaña así, en algún lugar desértico, Qué una lindo. enseñanza de Jesús así, cara a cara, en un jueguito, tipo campamento israelí? No, me muero por estar ahí, me muero. Y, y bueno, tenemos el relato de la última cena, ¿no? El momento en que Jesús iba a ser Sí, entregado. Un momento muy difícil y de hecho un momento crucial para el cristianismo entero, ¿no? Y para cada una de nuestras vidas. sí, Pero es un relato que me encanta por todas las cosas que tiene, ¿no? Ahora nos vamos a centrar en Pedro, pero podríamos estar hablando horas de la última cena. Es excelente. sí. Es mucha Eh, tela para cortar, ¿no? Muchas cosas que por sucedieron esa supuesto. noche. Y ahí Por, mismo, ¿no? por supuesto. Entonces, tenemos en el escenario a Jesús con sus discípulos, Jesús sabiendo que estaba
a momentos, a horas, o sea, a poco de ser crucificado, de ser molido, como dice la palabra, por cada uno de nosotros, ¿no? Sí. Pero bueno, y se encontraba con sus discípulos y tira una bomba que yo te digo que ahí seguramente el aire se cortaba con tijera, ¿no? Porque dice, acá uno de ustedes me va a traicionar. Y como que se quedan todos, ¿viste? Porque eran muy Sí, se amigos. empiezan a mirar unos a otros, ¿no? Se instaló la sospecha, la duda. Eran Tal, todos culpables hasta que se demuestre lo contrario. Era al tal revés, cual, ¿no? tal cual, porque, o sea, convengamos que eran tipos que habían estado años juntos, todos los Sí, días, obvio. Claro. conviviendo entre ellos, era como que se conocían mucho, eran más que familia. Entonces que Sí. Jesús tire una bomba ahí, diga, acá hay uno que me va a traicionar, y viste que empiezan de a uno, seré yo, seré yo, seré yo. Bueno, ahí después tenemos el Sí. relato de Judas, ¿no? Mm. Pero eh, hay una, de hecho, bueno, Jesús le menciona la palabra. A mí me encanta cómo en la Biblia, en los relatos que encontramos, todo el tiempo Jesús hace mención a la palabra, ¿no? Y le Sí. dice, la palabra dice que el pastor se va a morir y que se van a dispersar todas las ovejas. Eh, y, Sí. y nada, me encanta como Pedro ahí el temperamental. De hecho, yo creo que muchos nos sentimos identificados en muchos casos con Pedro. Yo seguro, ¿viste? Viste Tal que cual. algunos son Pedro, otros dicen ser, yo qué sé, el apóstol Pablo. Yo me identifico con Pedro, pero totalmente. De esos que Olvidate. hablamos, ponemos en funcionamiento la lengua antes de poner en funcionamiento el cerebro, ¿no? Totalmente, A totalmente. veces, sí. Y bueno, Pedro le dice a Jesús, aunque todos te abandonen, yo no te voy a abandonar. Y de Mm, hecho, el relato este me encanta, que Jesús le dice, mira, te digo la verdad, esta misma noche, antes de que cante el gallo, me sí, habrás negado 3 veces. Y dice, no, exclamó Pedro enfáticamente. Dice, aunque tenga que sí, morir, jamás te negaré. Onda, seguro, seguro el chabón. Aunque me maten, sí, yo no te voy a negar, yo voy a estar ahí, voy a aguantar los trapos. Eh, sí, y después vemos cómo la historia toma sí, sí. otro Como curso, ¿no? la realidad es muy distinta, ¿no? Totalmente. Entonces, bueno, tenemos el relato de que Jesús es traicionado por Judas, lo llevan a juicio, bueno, y todo lo que conocemos, y que se le Sí, acercan a Pedro y le dicen, che, vos estabas con Jesús, estabas con ellos. No, no, ni a palo, le dice. Y después se lo dicen de vuelta en otro lado. Dice, sí, sí, yo te conozco, yo te vi con Jesús. sí, Y de hecho, en uno de los relatos, no me acuerdo bien en cuál de los libros era, dice que lo sí. reconoce un familiar de al que él le había cortado la oreja. De Que horas, Malco, claro, sí, que horas antes Pedro había estado ahí, eufórico, y que le quisieron sí, venir a sí, agarrar a cierto. Jesús, El- y digamos, del servidor o del esclavo del sumo sacerdote, sí, de Malco. y, y Y Pedro le... dice que ahí, perdóname ese, Sí, sí, pero me sí. acordé de algo. Dice que ahí, para todavía redoblar su afirmación de no ser del grupo de Jesús y de no ser discípulo de Jesús, dice que Pedro, para ser más creíble, hasta llegó a insultar a Jesús y a sus discípulos como para poder separarse Mm. de su identidad de creyente, ¿no? Tal cual. Tremendo. Bueno, de hecho, mira, hasta tenía justamente en todo esto que decís. En Marcos 14, el versículo 71, dice que me Sí. caiga una maldición si les miento. No conozco a este tipo. No sabés si hablaba No, rápido, ¿no? te juro, yo no lo puedo creer. Cuando lo leía era como, no puede ser. Sí, ¿Cómo la misma tremendo. persona? Porque yo trato de, bueno, como es un poco la idea de este podcast, ¿no? Yo siempre trato de Sí, ponerme en la piel de los personajes de los que leo. sí, vivir la historia. A mí me pasa lo Y mismo. Me encanta vivir, meterme en la situación, ¿viste? Como si me pasara a mí, ¿no? Creo que es la mejor claro, manera de vivir la palabra, de entenderla. tal cual. Está Y bueno. yo digo, yo trato de ver si asimilar a mi relación con un amigo, ¿no? Con alguno de mis mejores Sí, amigos. A mí no me daría tanto la cara, no sé a qué extremo tiene que ir, de yo decirle, sí, mira, yo te voy a bancar, y sí. después.
o sea, decir, no, que me caiga una maldición si yo miento, este tipo yo ni lo conozco. Eh, Como que fuerte, ¿no? Ahí ese Sí, momento. sí. Y ¿Sabés bueno, sí. que dicen hoy estaba leyendo una porción, en realidad un escrito de un libro que decía que dadas las condiciones correctas, todos nosotros, o sea, dado ¿viste? El ámbito que a veces se genera a nuestro alrededor o el ambiente en el que nos movemos, dice Ujú, que cualquier ser humano en el ambiente propicio o dadas las condiciones correctas, cualquiera caeríamos en cualquier tipo de pecado, que digamos como humanos, lo que apoyaba este autor cristiano, ujú. que somos re vulnerables y que el entorno en el cual nos movemos es el disparador de que nosotros cometamos determinados errores. Como diciéndote que en un entorno, capaz que eso no lo llegás a hacer nunca, pero viste que vos decías, no sé si me daría la cara, pero dadas las condiciones correctas, Mm. imagínate, gente acusándolo, mirándolo, la persecuta de Pedro y la gente ahí a punto de tirársela encima, dice que cualquiera en las condiciones correctas y dadas estaríamos cometiendo el mismo pecado que Pedro, peor, O ¿no? Tremendo. peor, sí, por Sí, supuesto. Y bueno, dice la palabra que cantó el gallo sí, y ahí le cayeron todas las fichas una atrás de la otra. sí, Eh, toda junta. y, y me imagino qué momento, ¿no? Yo, Sí, no sé, nunca me pasó una situación parecida a esta, pero sí me ha pasado, y creo que a todos nos ha pasado en algún punto, en ese momento en darnos cuenta que le estamos pifiando feo en algo. Que por ahí veníamos en valor y decir, che, no, esto no puede ser que esté viviendo esto, no puede ser que me sí, esté sí, pasando esto. Y son esos momentos en que, qué sé yo, hasta te pellizcas, decís que esto sea un sueño, que esto sea una pesadilla, sí. y que te empezás a sentir mal y a transpirar y decir, ¿qué momento el de Pedro en el momento que habrá escuchado el gallo decir, oh, no lo puedo creer? Terminé haciendo lo que justamente había jurado que no iba a hacer, ¿no? Tal cual, tal Sabés cual. que yo le voy a poner un poco de picante a la charla, Dale, dale, me parece, me encanta. acompañándola con un momento con una historia mía, ¿no? Porque por ahí vos contabas que no tuviste la oportunidad por ahí de vivir eso, pero yo tuve, dentro de lo que fue la vida mía cristiana, hace 23 años que conozco a Cristo, pero tuve unos 2 años de mi vida así como Pedro, ¿no? O sea, siguiendo a Jesús. Viste que la historia en uno de los evangelistas dice que Pedro, mientras que lo llevaban al lugar donde lo iban a juzgar, dice, y Pedro lo seguía de lejos, Lo ¿no? seguía, A sí. mí, sí, lo seguía de lejos, dice, aclara. Y dice, yo también viví un par de años de mi vida así, se podría decir lo que nosotros decimos como cristianos apartados, ¿no? Y Ujú, siguiendo a Cristo de lejos. Y sumar esto nada más, de que entiendo, o sea, lo viví, no sé si literal como esta historia, porque eso fue algo específico para la vida de Pedro, el tema del canto del gallo, la negación, ujú. pero sí el sabor amargo de saber que había traicionado lo que toda la vida yo dije que no me iba a pasar, porque a Ujú. esto iba, el punto es este, y después vos me comentás lo que pensás, pero yo digo, a veces fracasamos, ¿viste? En el intento de agradar a Dios. A mí me pasó, porque subestimamos nuestra fuerza, ¿no? Viste, yo leo entre líneas entre lo que dice Pedro, yo jamás, así tenga que morir, no te voy a negar jamás. Yo lo traduzco en palabras como estas, que eran las que yo decía. Ujú. Esto a mí no me pasa, ¿me No me entendés? va a Como pasar, diciendo, ¿le jamás. pasará a qué? ¿Le pasará al otro? Pero a mí no me pasa. Y a veces subestimamos nuestras fuerzas. Y cometemos un gran error, porque la Biblia dice que el que cree que esté firme, que esté atento porque está ahí, al Tal borde cual, de caer, ¿no? tal cual. ¿Qué pensás? Sí, totalmente, totalmente. Ahí hay algo que siempre lo tuve en la cabeza cada vez que leo este relato, me viene lo mismo, es qué pasaría por la cabeza de Pedro en el momento en que él lo iba negando a Jesús, ¿no? Porque convengamos que no es que, por lo general, en las películas, las cosas que vemos, en 3 minutos Sí, tenemos las tres negaciones, como si fueran así una tras de la otra. Y no, sí, había sí, sí, pasado tiempo, había tenido que convivir con gente, había tenido que estar relacionándose y había tenido que estar claro, solo con sus pensamientos también. Eh, sí, claro. y Conviviendo con la amargura de su error, ¿no? La culpa de su mm, error.
bueno, tenemos una imagen, o sea, no vamos a entrar ahora, pero una imagen preciosa Sí, de la reconciliación entre Jesús y Pedro, con el desayuno en sí, la playa, que es como, impresionante. pero una escena que de hecho hace un tiempito lo predicaba en la iglesia con los adolescentes. Fue Sí, el punto de inflexión del ministerio de Pedro. Ese fue el punto de totalmente, inflexión de su ministerio y por las miles de personas que totalmente. conocieron al Señor por eso. Y, y yo creo que, de hecho, y es algo que si vienen viendo también el resto de los capítulos de nuestro podcast, hay un patrón que siempre se repite en estas historias, es que por más allá de que cualquier cosa que podíamos haber hecho, el Señor Mm. siempre nos sigue amando y siempre sigue estando ahí, a Más pesar allá de de nuestros todo. errores, ¿no? Más allá de nuestros errores, y independientemente de nuestras decisiones, ¿no? El amor Ujú, de Él es inalterable. No tenemos que hacer nada para que Dios nos ame más y no podemos hacer nada para que Dios nos ame menos, ¿no? Una frase que decimos mucho, pero que es muy real. Y la verdad es que siempre, ¿sabes que me quedé con esas palabras que decías? Hablabas del momento que habría significado la cena para los discípulos y cómo te hubiera gustado estar ahí, ¿no? Yo creo que todos nosotros, y más los predicadores que hemos usado tanto, y hemos usado tanto esa historia de Cristo en la última cena, yo digo, ¿quién de nosotros no anhelaría estar Totalmente. ahí? Porque sucedieron tantas cosas, ¿viste? Juan acostándose en su pecho. Habría tantas cosas para decir, ¿no? Como decís vos, la actitud Yo, de perdón, desconfianza de uno al otro. yo Sí, iría a Judas sí. mojando el pancito y es como, En el ¡eh! tuco, No, en claro, el tuco. no. Tremendo. Y yo digo, viste, no, lo que pensaba es en una frase que hace poquito le escuché decir al pastor David. No voy a ser honesto en esto y no la voy a atribuir a mí, Copyright, no voy a siempre, chorear, siempre no derecho voy de a autor. sí, no, sí, no voy a chorear créditos. Pero el otro día, hablando, primero que se lo escuché en la predicación, ¿no? Pero después en forma personal, charlando por teléfono, porque ahora no podemos vernos, Sí, tal cual. me decía el pastor, me decía David, ¿sabés qué? Porque hablando de las cosas que nos pasan a nosotros ese, ministerialmente, ¿no? En la vida de la Ujú. iglesia, ¿cuántas veces nosotros experimentamos cada uno en nuestros ministerios y nuestras metas y proyectos? Él me decía, fíjate que después de un gran éxito y de un gran momento espiritual, nos vamos a hallar viviendo una gran tormenta, enfrentando una gran tormenta. Totalmente. Viste que hace poquito habló de eso, ¿no? De los discípulos arriba de la Sí, barca, y sí, esto sí, aumenta sí. nuestra fe. Y yo digo, vi esto también en la vida de Pedro, porque venía de un momento, viste, un momento allá arriba, viste, venía de una situación, no sé cómo decirlo, un éxtasis, viste, como decir, si había un momento donde llegar fue a comer con Jesús y que Él te diga lo que iba a pasar y que te revele su sangre Ujú. en la vida y todos esos momentos, y que vos sepas que estás ahí entre los tres más allegados a Cristo y que el Señor te llamó delante de todos como a Pedro Roca, ¿no? Lo llamó, que sobre él iba a edificar la iglesia y todos los Ujú. honores que en el cariño, en la amistad y en el llamado Jesús le habían otorgado a Pedro, y después de vivir ese momento tan grosso, no, ni siquiera 4 o 5 horas después, estar viviendo esa experiencia de fracaso, de negar a tu maestro, ¿no? De negarlo de esa manera que lo Impresionante. negó, que vos también detallabas, ¿no? Qué Y terrible que si no hubiera existido esa mañana, como decís vos, ese llamado de Jesús, yo creo que Pedro no se levantaba más, porque yo no me hubiera levantado más. No sé qué no, te pasa a vos, pero no, yo no me hubiera completamente. levantado Es más de ese como, error. ya está, no puede ser. No, no puedo, o sea, Haceme un lugar, Judas, haceme un lugar en la horca claro. que ahí voy con vos. Tal cual, Un tal dos por cual. uno, hacemos un happy hour de orcas. A mí hay algo que me llamó también la atención de esto. Que bueno, vos mencionabas antes de cómo Sí, en un punto de la historia Pedro comienza a insultar y a todo para sí, despegarse de la imagen porque lo asociaban con Jesús, lo asociaban con los discípulos. sí, Y, sí, y viste que pasa todo el tiempo, que a uno se sí, le pegan los modismos de los amigos. Eh, totalmente. yo tengo, Sí, a mí al principio, ahora no tanto, pero cuando arranqué en el equipo pastoral en la iglesia,
mucha gente me Sí, cargaba porque hablaba igual que David. Mucha mira, gente. Y yo creo que si sí, pasa, agarramos a cada uno de los pastores, mal que mal, sí, siempre alguna que otra frase tipo él nos agarra. Porque somos amigos y porque totalmente, hablamos todos los días. totalmente. Y nos pasa con todos Y no es nuestros falta de amigos. personalidad, no, no es falta de No, no, para personalidad, porque nada. yo creo que cada uno de nosotros somos, eso es lo lindo de nuestro equipo, ¿no? Que hace, si bien tenemos algunas cosas similares, de similitud, pero somos tan diferentes y cada uno tiene su estilo de hablar, su estilo de predicar, su estilo hasta de liderazgo. Porque yo tu Literal, sí, por liderazgo, yo supuesto. admiro un montón de cosas de vos, aprovecho este momento para decírtelo, No, por favor. acá, entre nosotros solitos y delante de toda la gente que seguro no, yo admiro un montón de cosas con vos que no las tengo incorporadas en mi liderazgo. Tengo otros fuertes, pero yo siempre le digo a Sonia, viste, tu orden, el ser tan meticuloso. eh, bueno, aparte también tu capacidad de laburo, porque sé que sos un chabón que transpirar la camiseta no es palabras nada más. Es más, te he visto miles de veces transpirado en la iglesia, literalmente, Literal. laburando desde la mañana con los primeros grupos de adoración y era la noche con los jóvenes y todavía estabas ahí, ese. Pero, pero la verdad es que no es que falta de personalidad, es que estamos tanto tiempo juntos que inevitablemente algo se nos va a pegar, ¿no? Tal cual. Bueno, Como a Pedro de Jesús, obviamente. por supuesto, y eso es algo que a mí siempre, siempre me llamó la atención y de hecho algo que quisiera para mi vida y con esto como para ir más o menos cerrando, ¿no? Sí, Y sí, también poder animar a nuestros amigos. Cuando sí, uno pasa tiempo con Jesús, se le nota. Eso es sí. clave. De hecho, Y hay algo bueno en esta historia, ¿no? Sí, sí. Rescatando eso tan grosso que acabas de decir, para alentar a la gente, a los chicos, a la gente, a los amigos que nos están escuchando. Qué bueno es que nos pase eso, porque si bien hoy estamos hablando de un mal ejemplo, negar a Jesús, pero lo bueno de todo esto es que era tan parecido a Jesús que aunque quería negarlo, Lo no, asociaban no igual, podía, claro, claro. claro. Igual- Entonces es bueno dentro de todo lo que le pasó, porque peor hubiera sido que estaba ahí y y nadie lo viste, nadie lo reconocía, ¿no? registraba. Claro, viste, era un cero a la izquierda, viste. Y, y nada, ¿no? Yo creo que esto es algo, siempre fue una de las cosas que siempre tuve grabada en mi corazón, ¿no? Es decir, quiero parecerme a Jesús al punto tal de que la gente pueda ver a Jesús en mí. Yo creo que eso se trata mucho el ser cristiano, ¿no? El ser seguidor de Cristo. Yo no Sí, sé claro. si alguna vez te ha pasado, pero me acuerdo patente una vez hace unos años en el trabajo, hablando con una persona que me preguntaba por unas cosas. O sea, yo jamás le había hablado de la iglesia, jamás le había hablado de nada. Y estábamos hablando de unas cosas con la gente de recursos humanos por una cuestión de mi Sí, trabajo y me dice, sí. y le digo, no, pasa que yo soy cristiano. Ah, con razón, me dice. Pero como algo bueno, ¿viste? Porque estaban, o sea, como denotando algo bien que habíamos hecho con Sí, nuestro equipo de claro. trabajo. Con, Como que le caía la ficha, ¿no? Ah, claro, me con dice, razón. ah, con razón, pero como algo bien, a mí me puso como Sí, sí. contento, ¿viste? Porque sí, Sí, claro. che, porque a veces con tanta mala fama, a veces, ¿no? Que por ahí tiene la iglesia en la Sí, sociedad en general. eh, sí, nosotros, la palabra dice que nosotros somos embajadores de Cristo en la tierra, que somos los representantes de la palabra de Dios. Entonces, tal eh, cual. animarnos constantemente a esto, ¿no? Al pasar tiempo con Jesús, porque la única forma de que se nos puedan pegar no solamente las cuestiones, hasta los frutos del Espíritu, la forma de poder desarrollarlo, que algo tanto estuvimos hablando en la serie de los mensajes, es pasando tiempo con Sí, Jesús, pasando tiempo con Él, leyendo de su palabra y haciendo sí. ejercicios tal vez como este, de leer la palabra, estudiarla, ponernos en la piel de los personajes y buscar, ok, de qué forma Jesús se desarrollaba, de qué forma nos podemos tener nuevas enseñanzas, porque así terminamos siendo más como Jesús. Y ese tiempo que vos estás hablando tan importante que podés dedicar a Dios, te va a dar una seguridad, te va a dar la seguridad y te va a librar del miedo, porque yo creo, para terminar, como decías vos, que para poder, que no nos pase lo de Pedro, que seguramente nos va a pasar porque la palabra de esta historia de negación de Pedro es muy amplia. Pedro lo negó, así como lo contamos acá y lo relata la historia, pero nosotros negamos a Dios de muchas maneras, ¿no? Y en Por unas de supuesto. esas, como decía tal vez no siendo embajador, no siendo buenos representantes de Él
y hasta dando una mala imagen del... Mm. Pero yo digo, esa seguridad, lo que hablaste vos, que es algo importante, el tiempo con Dios te va a hacer perder el miedo a la desaprobación. Yo creo que Pedro, una de las cosas que quizás temía, estoy pensando en voz alta, Sí, sí, sí. no puedo, pero yo digo a veces, por lo menos a mí me pasó, de que el miedo al rechazo y el querer agradar a todos, a veces te llevan a hacer cosas para mimetizarte con el resto y no bancarte, ¿me entendés? La identidad en Sí, Cristo. sí, Pero sí, por cuando vos supuesto. tenés eso, como vos decís, ese tiempo con Dios, esa búsqueda de Dios, junto con ese tiempo con el Señor, viene a vos una seguridad, una identidad tan fuerte que aunque vos quieras negarlo, no podés negarlo, ¿no? Está en tu ADN, está en tu mirada, está Tal en tu cual, manera de hablar, está en todo. ¿No? tal cual. Por supuesto, por supuesto. Yo siempre me quedo con esto, ¿no? Cuando vos pasás tiempo con Jesús, se Sí, nota. Y cuando no se pasás nota. tiempo con Jesús, Se nota. también se nota. También se Tal nota. cual, tal Pero cual, tal cual. yo y todos tenemos miles de ejemplos de Sí, obvio. esa semana que leíste un Sí, poco de menos, esa semana que no le diste mucha pelota porque tenías otras cosas en la cabeza y fue sí, distinta que las semanas en las que sí estuviste enganchado de verdad. sí. Eh, Y qué bueno lo que estás diciendo, porque estás hablando de estar con Dios, de tiempo de calidad, y estás hablando de tiempo de estar en intimidad. No estamos hablando de venir a la iglesia, no, por supuesto, porque venir a la porque iglesia no transforma a nadie, venir a la iglesia no reforma a nadie. O sea, que vos te la pases adentro de la iglesia no significa que la gente, porque estuviste en la iglesia, va a decir, che, mirá, chabón, qué diferente que es. No, es lo que vos hablás, ¿no? ujú, Pasar tiempos con tiempo con Dios. Jesús, por supuesto, Sí. por supuesto. Así que, Che, ese me re bueno, gustó esta charla. está ¿Lo podemos bien, hacer bueno, otra mañana? por supuesto, por, ¿Otra su- mañana puede ser? Buenísimo. Me por encantó, supuesto loco. que más que bienvenido. Muchas gracias por ser parte. Yo también Sí, la pasé re bien. me Y encantó eso, nada, de verdad. por supuesto que lo vamos a repetir y tenemos Dale, cientos, miles de historias para poder dale, dale, charlar dale, y para poder dale. seguir compartiendo. Así que, Confieso que me desasnaste vos en lo que es los podcasts, ¿dije bien? Me más o menos. desasnaste vos. Bueno, más. Pero bueno, si David se equivoca, viste, con mucho más viaje que yo, como que yo me pongo un permisito del inglés, pero confieso delante de todos que ese me explicó lo que era esto, de qué se trataba. Yo no sabía bien la temática de todo esto, pero me encantó, así que cuando quieras, ese. Bueno, Pablo, por supuesto que te vamos a tener acá en algún otro de los programas, que de hecho tenemos ideas, cosas más preparadas, así que a todos los amigos que nos están escuchando, también suscríbanse, estén atentos a cada uno de los capítulos porque vamos a ir presentando cada vez cosas nuevas y con nuevas cosas que estamos desarrollando y pensando. Así que, Pablo, muchas gracias por compartir con nosotros y muchas gracias a todos los que están también, los que estuvieron escuchándonos, los que estuvieron viéndonos en los canales en los que lo hayan visto. Esto fue un episodio más de la Biblia bajo la lupa. Hablamos sobre la traición de Pedro y los esperamos la semana que viene. Nos vemos. Muchas gracias.